Filosofía de Samuel Ramos. En el siglo XX mexicano, después de la Revolución de 1910, se intensificó la reflexión acerca de la identidad nacional y el lugar de México en el concierto mundial. De repente, surgió la pregunta ¿cómo somos? Y recibió respuestas variadas desde diversos ámbitos de la cultura. Estas réplicas quedaron plasmadas en obras plásticas, musicales, teatrales, literarias, filosóficas, antropológicas, históricas y demás disciplinas intelectuales. Dentro del ámbito filosófico, a la pregunta ¿cómo somos? Surgieron otras interrogantes. ¿Por qué somos como somos? ¿En dónde radica la originalidad de la cultura mexicana? ¿Cuál es su esencia? ¿Para dónde vamos? Buena parte de la discusión acerca de la cultura se centró en el análisis de la relación entre lo mexicano y lo universal. Entre aquellos que pensaron el asunto de la cultura en México, desde una perspectiva filosófica, se cuentan Alfonso Reyes, Jorge Cuesta, Rodolfo Sigli y Octavio Paz. Pero entre todas esas figuras importantes, en este video vamos a hablar de uno solo, y ese es Samuel Ramos. ¿Quién fue Samuel Ramos? Bueno, Samuel Ramos fue un filósofo mexicano. Por sus estudios sobre las propiedades del mexicano, se le ha considerado iniciador de la corriente llamada filosofía de lo mexicano. Para este filósofo, la mexicanidad se expresa en las formas de vida, y por ello, para definir la cultura mexicana, deben analizarse las formas de vida del mexicano. Sus ideas acerca de este asunto, que ocupó su labor filosófica, se encuentran en la obra El perfil del hombre y la cultura en México. Ramos elaboró su interpretación de la esencia de la mexicanidad. Para él, lo esencial de la cultura está en el modo del ser del hombre, que se moldea a partir de sus circunstancias. Samuel Ramos establece su modelo de la mente del mexicano determinado por la historia del país. Entre las conclusiones a las que llega podemos mencionar: la cultura en México es derivada porque se ha alimentado durante toda su historia de la cultura europea. La cultura indígena fue destruida totalmente. En el momento de su independencia, los mexicanos quisieron ser una civilización moderna, pero sus posibilidades reales no se las permitían, así que vivieron a partir de un ideal inalcanzable. A lo largo de su historia, los mexicanos no han sido ellos mismos, con sus cualidades y defectos, sino que ocultan su verdadero ser bajo la imitación de lo extranjero. La imitación de la cultura es el mecanismo psicológico inconsciente de defensa que, al crear una apariencia de cultura, libera a los mexicanos del sentimiento deprimente de la incultura. La evasión y desprecio de la realidad propia ha llevado a los mexicanos a la autodenigración y el sentimiento de inferioridad. Para sobrellevar esta sensación de inferioridad, los mexicanos llevan una existencia ficticia, que se distingue por ciertos rasgos negativos como la pedantería, la agresividad, el machismo y la inseguridad. Todos estos rasgos son los que configuran el presente de la cultura y el hombre en México, pues como Ramos afirma, la historia es el proceso viviente en el que el pasado se transforma en un presente siempre nuevo. Las ideas que expuso Ramos en su obra acerca de la mexicanidad fueron a contracorriente de la cultura oficial. El libro de Ramos propone un proyecto de nación distinto del Estado revolucionario y contiene reflexiones posteriores que intentan explicar la cultura y psicología del mexicano. En conclusión, Ramos dedicó su trabajo filosófico, El perfil del hombre y la cultura en México, de 1934, a la esencia del pueblo mexicano, y pudo destacar como rasgo distintivo del mexicano algo que nos diferencia de los demás, que es el sentimiento de inferioridad y el deseo de mantener oculta esta inferioridad por medio de camuflajes.